Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 28 de abril del 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha pedido que se rece el rosario todos los días del mes de mayo, pidiendo a la Virgen su intercesión para que termine la pandemia del coronavirus. El cardenal alemán Joseph Cordés ha pedido a los obispos de su país que obedezcan y respeten la prohibición dada por Roma de bendecir parejas homosexuales. La libertad religiosa está en riesgo en el mundo. 1 de cada 3 cristianos vive en un país donde ésta se encuentra restringida. Rezar el rosario todos los días, pidiendo que termine la pandemia del coronavirus. Esto es lo que el Papa ha pedido para el mes de mayo. El Papa Francisco ha convocado un maratón de oración en el mes de mayo para pedir el final de la pandemia desde los santuarios de todo el mundo, según informó la Santa Sede en un comunicado. La iniciativa, organizada por el expreso deseo del Papa, se desarrollará durante todos los días de mayo y tendrá como lema: de toda la Iglesia surgía incesantemente la oración a Dios. Los fieles rezarán el rosario en un total de 30 santuarios de todo el mundo para invocar el final de la pandemia de coronavirus. Este maratón será retransmitido cada día en directo por los canales oficiales de la Santa Sede a las 18 horas locales. El maratón de rosarios tendrá lugar del 1 al 31 de mayo y será abierto y clausurado por el Papa Francisco. En mayo de 2020, prácticamente al final del primer confinamiento en Italia, el pontífice llamó a todas las religiones del mundo a rezar con ese mismo objetivo. El cardenal Cordés se ha sumado a las peticiones dirigidas a los obispos alemanes para que obedezcan la prohibición de bendecir parejas homosexuales. El cardenal Paul Joseph Cordés ha salido en defensa del responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el que se niega la posibilidad de que la Iglesia bendiga uniones entre homosexuales. Tras la prohibición, el presidente de los obispos alemanes había afirmado que lo que decía el Vaticano era solo un punto de vista, una opinión más entre otras, que sería introducida en el debate que se lleva a cabo en el Sínodo de la Iglesia alemana. A la rebelión de los obispos y sacerdotes alemanes se sumaron las voces de teólogos según los cuales el no a las bendiciones no encontraría justificación en los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es precisamente en el terreno de la Sagrada Escritura donde el cardenal Cordés ha decidido defender el responsum. Para Cordés, es vergonzoso que los profesores se basen aparentemente en versículos bíblicos individuales, cuando en cambio deberían consultar el texto sagrado en su conjunto y en su espíritu para encontrar un resultado sorprendente. Sodoma es un punto de contacto para el pecado y la depravación en toda la Biblia, mucho más allá de cualquier declaración específica. El ex vicepresidente del Consejo Pontificio para los Laicos también recuerda en su ponencia que el responsum también encuentra legitimidad bíblica en los famosos versos de la carta de San Pablo a los romanos. En ellos, el apóstol denunció específicamente el comportamiento sexual antinatural. Los creyentes cada vez tienen más dificultades de practicar su religión. 1 de cada 3 vive en un país en el que se siente acosado o perseguido. El derecho a la libertad religiosa está en caída libre. El 67% de la población mundial, 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone que pueden ser discriminados, marginados o perseguidos por su fe. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado en Roma su informe de libertad religiosa en el mundo. Desde 1999, este informe analiza cada 2 años el grado de cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo y para todas las religiones.
El informe destaca que en 1 de cada 3 países no se respeta la libertad religiosa, recogida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 62 países, el 31,6% se viola este derecho fundamental. Destaca la radicalización en África, especialmente donde se ha producido un fuerte incremento de la presencia de los grupos yihadistas. Burkina Faso y Mozambique son 2 ejemplos de lo sucedido. En el 42% de los países africanos se ataca ya la libertad religiosa. En Asia, la supremacía étnico-religiosa en los países de mayoría hindú y budista han oprimido aún más a las minorías religiosas, reduciéndolas al estatus de ciudadanos de segunda clase. India es el ejemplo más atroz, pero también ocurre en Nepal, Sri Lanka o Myanmar, entre otros. Cambiarse o dejar tu religión conlleva graves consecuencias legales y sociales en el 21% de los países del mundo. El informe subraya que los delitos contra niñas y mujeres secuestradas, violadas y obligadas a cambiar su fe en conversiones forzadas se registraron en un número creciente de países. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la petición del Papa de rezar el rosario cada día durante el mes de mayo para pedir el final de la pandemia. Los liberales y progresistas católicos, aunque quizá sería mejor llamarles catoprotestantes, no ganan para disgustos con el Papa Francisco. Después de haber prohibido a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se bendijeran las parejas que fueran convivientes, homosexuales o heterosexuales, después de eso acaba de convocar un maratón de rosarios durante todo el mes de mayo para pedir a la Santísima Virgen su intercesión y que acabe la epidemia del COVID, que acabe esta espantosa pandemia que tantas vidas está costando y tanto desastre económico está provocando. Inmediatamente los progresistas han saltado diciendo que esto es oscurantismo, que es regresar a la Edad Media, porque en realidad, en cuanto les mencionan a la Virgen María, les pasa como en aquella película del exorcista, aquella niña que empezaba a ponerse los ojos en blanco y a darle vueltas la cabeza. Mencionarles a la Virgen es echarle agua bendita al diablo. Pues bien, el Papa Francisco ha pedido que todos recemos el rosario durante el mes de mayo, pidiendo a la Virgen el milagro, su intercesión para el fin de la epidemia. No les gusta, pero está ahí. La iniciativa está ahí, es una iniciativa estupenda. Y es una iniciativa a la que también tendrían que sumarse aquellos que no les cae precisamente bien el Papa Francisco. Es una iniciativa a la que tendrían que sumarse los párrocos, los obispos, las conferencias episcopales, organizar en sus diócesis o en sus parroquias el rezo diario del rosario durante el mes de mayo. Naturalmente también, por supuesto, los laicos al margen de lo que haga la estructura de la Iglesia, los laicos en sus familias o individualmente, todos unidos rezando el rosario durante el mes de mayo para pedir a la Virgen María que interceda ante Dios y consiga de Dios el milagro de que termine esta espantosa epidemia. Creo que es algo que merece la pena hacer y que cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo por conseguir. Ciertamente para algunos no es ningún esfuerzo porque ya rezamos el rosario todos los días y hay muchas parroquias donde eso ya se hace. Pero incluso los que lo hacemos todos los días debemos añadir una preciosa oración que el Papa Francisco ha compuesto donde se le pide a la Virgen su intercesión. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio
bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz, como en Caná intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes naturales. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Una oración bellísima con la que debemos terminar durante el mes de mayo el rezo del rosario. María, salud de los enfermos, María, consuelo de afligidos. Acudimos a ella los hijos y demostramos, y sería un testimonio maravilloso, y sería más maravilloso que todos lo hiciéramos, que los 1.300 millones de católicos que hay en el mundo tienen fe en el amor de Dios y en la protección de la Virgen y que acuden como hijos, que van a la mamá cuando tienen problemas, acuden a pedir su ayuda para que termine esta espantosa epidemia. El Papa ha pedido que recemos el rosario y esta oración, que terminemos la oración con un Padre Nuestro, con una Ave María y con un Gloria. Y nosotros, yo por lo menos, quiero hacerlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.